Bien, buenas noches con todos. A nombre de Lex Academy Perú, por llevar a cabo justamente en conjunto este curso de especialización en Derecho Penal, Civil, Constitucional, Laboral y de Familia. En este campo vamos a ver un tema de índole civil en calidad de derecho de sucesiones para tomar en consideración lo correspondiente a dos figuras que tienen mucho parecido, pero que en su ejecución como en su finalidad son dispares, como son la indignidad y la desheredación. En su ejecución, porque uno es justamente dentro del campo no contencioso y el otro porque aunque también sea no contencioso, su índole es jurídica. Es decir, ambos son procesos no contenciosos, pero uno es, por ejemplo, el de la desheredación, es dentro de un proceso de índole no jurídico o extrajudicial, como querramos llamarlo, porque se da dentro de un trámite notarial. Mientras que la indignidad necesaria y únicamente se tiene que dar como proceso no contencioso en la figura de la indignidad sucesoria ante una petición o solicitud a un juzgado correspondiente. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que en su ejecución son dispares, aunque ambos casos tienen que ver con la misma finalidad, que es dejar sin legitimidad a quien no haya tenido un trato correcto con él, en este caso testador, si fuese justamente la figura de una manifestación testamentaria, o también dentro de un proceso de indignidad que puede ser sucedido por el mismo testador, es decir, cuando todavía no ha manifestado su condición como tal de dejar la legítima, sino que también ante ello te va a señalar la figura de la indignidad sucesoria o en su defecto, cuando el testador ya ha devenido justamente en finiquito y entonces ya no hablamos de testador, sino que los herederos forzosos son quienes van a tramitar la indignidad sucesoria para dejar sin herencia a aquel que tuvo un acto inmoral con el causante extinto y que ahora tiene que asumir las consecuencias de sus actos y que lo pueden tramitar los otros herederos forzosos para evitar que éste tenga parte en una sucesión intestada. Entonces nos damos cuenta que la figura es la misma, dejar sin legítima, pero en el campo de la finalidad como en el campo de su ejecución son dispares. Tomando en consideración ello, vamos a hablar primero dentro de la figura del testamento. Vamos a compartir rápidamente el tema sobre el testamento. ¿Por qué es importante ver la figura del testamento? Justamente porque la manifestación de la desheredación solamente se puede llevar a cabo dentro del testamento, porque es de parte. Mientras que la indignidad, como ya les hemos hecho referencia, no puede estar dentro de la figura testamentaria. Tiene que ser un proceso judicial que puede realizarlo el mismo todavía poseedor de los bienes, propietario de los bienes, que todavía no es un causante extinto porque todavía no fallece, y puede solicitar el proceso de indignidad sucesoria en un trámite no contencioso para que no tenga derechos este indigno en la figura de la legítima, como también puede hacerlo cualquier otro heredero forzoso cuando el causante extinto falleció sin haber dejado testamento y antes de solicitar la sucesión intestada, justamente hacen el proceso de indignidad sucesoria. Entonces, primero vamos a ver el testamento. Y como ustedes conocen muy bien,
¿Qué es un testamento? En primera manifestación es un acto jurídico, pero hay que tomar justamente las condiciones del acto jurídico. Ustedes se acuerdan que cuando conocen los temas clásicos del acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Es una manifestación de voluntad de dos o más. Ah, muy bien, de dos o más. Entonces el testamento sería un acto jurídico porque nos dice que es un acto jurídico unilateral. Pero si el concepto del acto jurídico es la manifestación de voluntad de dos o más partes. Entonces, ¿qué es lo que busca la figura del testamento? Más que las partes, que pueden ser en este caso unilateral o del acto jurídico en general que son mínimamente bilateral, lo que expresa un acto jurídico sobre todo es la condición sine qua non, no puede existir un acto jurídico como tal, que es la manifestación de voluntad. Y entonces, como es una condición sine qua non, no existe el acto jurídico, entonces podemos decir que el testamento sí es un acto jurídico, no por la dualidad o unilateralidad de quien hace el acto jurídico, sino porque expresa la clara, solemne y libre manifestación de voluntad de una de las partes, que en este caso única parte, que es el testador, para poder disponer de todos parte de sus bienes o derechos que no terminan con su muerte y que cumple y declara de esa condición de que un testamento es manifestación de voluntad del testador, entonces podemos decir que sí es un acto jurídico, pero no bilateral, sino unilateral. Es el único acto jurídico que expresa una condición de unilateralidad. No. ¿Por qué? Porque existe otro acto jurídico que también es unilateral, como ya ustedes seguramente tienen conocimiento, que es la sucesión intestada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en una sucesión intestada son varios o pocos o uno solo, quien va o quienes van a heredar la masa hereditaria, no necesariamente son bilaterales, sino unilaterales porque es uno solo el peticionante. Y este puede anexar los documentos de los otros justamente herederos forzosos. Esa es la diferencia. Entonces, tanto el testamento como la sucesión intestada son actos jurídicos unilaterales, porque en el testamento uno es el testador quien dirige el fin de sus bienes y derechos, y en la sucesión intestada es uno solamente de los herederos forzosos quien va a solicitar ser parte de los bienes y derechos del causante extinto. Entonces, esos dos actos jurídicos son unilaterales, el testamento y la sucesión intestada, que es muy contrario, como ustedes ya conocen también, por ejemplo, a un contrato de donación. Un contrato de donación sí es bilateral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es el donante quien va a donar el bien, tiene que tener la firma y dentro de las cláusulas la condición de quien va a recibir el bien para que sea un acto jurídico bilateral. Entonces, cuando ustedes tengan conocimiento de cuáles son los dos únicos actos jurídicos unilaterales, son los actos testamentarios, que pueden ser bajo testamento o bajo sucesión intestada, y sus justamente derivados, como cuáles, el anticipo de legítima. ¿Por qué? Porque para que una persona, poseedor, propietario de los bienes, no necesariamente tenga la condición de testador, sino que quiere dejar como anticipo de legítima sus bienes a otra persona, no necesita que esta persona esté de acuerdo o no para recibir ese acto jurídico. Entonces, podemos decir que también un anticipo de legítima es un acto jurídico unilateral. Entonces, todos los actos jurídicos que devienen de derecho de sucesiones son unilaterales, sí. ¿Por qué? Porque hasta la misma finalidad es unilateral. ¿Por qué? Porque es
el solicitante ante el juzgado, que puede ser el mismo testador, o puede ser uno, el peticionante como heredero forzoso, quien lo solicita en un proceso no contencioso judicial. Entonces, nos damos cuenta que todos los actos jurídicos que devienen de derecho de sucesiones cumplen con las condiciones de unilateralidad, sí, salvo la única excepción, como hemos dicho, el de la donación. Muy bien, entonces, el testamento es el acto jurídico unilateral personalísimo, que va a manifestar la clara voluntad del testador para poder disponer de los bienes en su conjunto dentro de la legítima, que son siempre los 2/3 de la masa hereditaria, y también del libre disponible del otro tercio restante para quien él creyese menester. Muy bien, tomando en consideración entonces esa figura, nos damos cuenta que cuáles son los elementos de existencia y de validez del testamento como acto jurídico. Primero, la voluntad. Ya hemos visto, la voluntad del testador. Si el testador no expresa su clara manifestación de voluntad, ese acto jurídico puede ser declarado nulo. El objeto de este acto jurídico, que es crear, regular, modificar o extinguir relaciones justamente patrimoniales. Y la solemnidad que se hace mediante un documento protocolar. La base legal del testamento nosotros lo tenemos en el libro justamente quinto del Código Civil, cuando hablamos de los artículos 686 y 721 en la sección segunda, tantos en los títulos primero y segundo. Vamos solamente a señalar las clases de testamento porque ese no es el tema, solamente para que ustedes tomen en cuenta en qué parte se da, en qué acto jurídico se da la figura de la desheredación. Las clases de testamento son ordinarios y especiales, ya ustedes seguro tienen conocimiento dentro de los ordinarios, el de escritura pública, cerrado, hológrafo, y dentro de los especiales, militar, marítimo y otorgado en el extranjero. El acto jurídico de la desheredación justamente se da en el que tiene que ver con la figura de escritura pública. Ahí es donde se da. ¿Por qué? Porque el hológrafo, el militar, el cerrado, el marítimo y el otorgado en el extranjero no tienen condición de escritura pública y por lo tanto pueden estos devenir en anulables o nulos, mientras que el testamento por escritura pública, si cumple con las formalidades de ley, no pueden ser impugnados, salvo cuando, como hemos señalado, no hay la clara manifestación del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, si yo voy a presentar dentro de la cláusula correspondiente la figura de la desheredación, pero no invoco la causal de la desheredación, por más que el testador haya señalado quién, según su parecer y manifestación de voluntad, es declarado desheredado por su voluntad, este acto jurídico es nulo porque no se ha señalado la causal de la desheredación. Muy bien, entonces ya habiendo tenido las nociones básicas del testamento, vamos ahora a ver un modelo de testamento por escritura pública y ahí yo les voy a señalar en dónde se presenta la figura de la desheredación. Tenemos un modelo de solicitud de escritura pública. Tenemos al inicio justamente los datos de la consignación de la fecha y del testador. Asimismo, la manifestación legal de esta persona, el testador. Y en la primera cláusula va a señalar justamente sus datos legales y cuáles son los hijos procreados que pueden devenir en herederos forzosos. Segunda cláusula. ¿Quiénes son los padres? ¿Por qué esto? Y acá sí hay que hacer la aclaración.
si están actualmente fallecidos o si están actualmente vivos. ¿Por qué? Porque si es una persona soltera, entonces en la primera cláusula va a señalar su estado civil y en la segunda cláusula va a señalar justamente quienes pertenecen a la calidad de ascendientes o descendientes según él creyese menester porque su condición es de soltería. Si esta persona es casada, también puede señalar los herederos forzosos y los familiares que él creyese menester o las personas terceras que él creyese menester a fin de qué? A fin de otorgarles el libre disponible. Por eso es importante que se señalen no solamente a los herederos forzosos, sino a quienes el testador creyese menester, porque recuerden que hay dos figuras en el testamento: la legítima, los 2/3, que es para los herederos forzosos, y el libre disponible para el otro tercio, que es para quien el testador creyese menester. Muy bien, se referencia justamente los bienes en la tercera cláusula que posee, sean bienes muebles o inmuebles, los bienes que posee el testador y cuáles son la repartición que señala para los herederos forzosos y también para, si en este caso quiere señalar hacer efectivo su derecho de ejercer el libre disponible, también qué parte de la masa hereditaria va para la tercera persona a quien él declara heredero del libre disponible. Y acá está justamente la quinta cláusula. Esta es la famosa quinta cláusula en un testamento en donde se ponen los añadidos. Por ejemplo, si ya a un hijo o a algún heredero forzoso se le ha dejado un anticipo de legítima o una donación, etcétera, entonces se deja constancia porque ya no puede tener acceso a la masa hereditaria porque ya se le entregó anticipadamente la masa hereditaria. En esta cláusula quinta también se debe señalar en caso el testador creyese menester justamente la figura de la desheredación. Aquí es donde va, en la quinta cláusula de testamento. Deja constancia a qué heredero forzoso, que también puede ser, si ha señalado a alguien para la legítima, perdón, para el libre disponible, también quién es esa persona que teniendo derechos según su condición, pero que según las causales establecidas por ley, esta persona es. Recuerden que está en el artículo 744 del Código Civil. Cuando en la primera causal nos señala haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge si éste también es ascendiente del ofensor. En la segunda, haber abandonado al ascendiente encontrándose este gravemente enfermo por sí mismo, justificadamente. Y cuarto, llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Entonces, acá nos tomamos en cuenta esas cuatro causales. ¿Cuál es la diferencia? En el testamento, el testador no está obligado, el testador no está obligado solamente a señalar la causal, más no a entregar medio probatorio fehaciente. En una solicitud de indignidad sucesoria, sí se debe de presentar el medio probatorio fehaciente. Por ejemplo, si yo declaro que a esta persona se le ha maltratado la causal primera, entonces tengo que presentar la solicitud de indignidad sucesoria, por ejemplo, las denuncias justamente que esta persona haya realizado
por violencia física, por violencia psicológica. Algunas fotos, si no es por violencia, sino haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haberlo abandonado. Por ejemplo, algunas fotos que el testador ha estado justamente en estado de mendicidad, en estado de necesidad, porque los hijos o los herederos forzosos lo abandonaron. Entonces, esos medios probatorios se presentan en la solicitud de indignidad sucesoria, porque en un proceso judicial se tiene que probar lo que se está solicitando, mientras que en un proceso extrajudicial como es el testamento, no necesariamente se tiene que probar, solamente basta con que el testador referencie la causal expresa que manifiesta justamente la razón por la cual deshereda a esta persona que es miembro de los herederos forzosos. Eso en cuanto son justamente los descendientes. Pero si nos vamos a la desheredación del cónyuge, si vamos a ver la desheredación del cónyuge, nos vamos al artículo 746, que nos envía al artículo 333, que son las causales, recuerden, de separación, que las mismas se toman en cuenta para el divorcio, pero solamente a los numerales 1 y 6. El adulterio, violencia psicológica, atentado contra la vida del cónyuge, injuria grave que haga insoportable la vida en común, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Si estas 6 causales, cualesquiera de ellas, tipifica para que el testador quiera justamente manifestar su expresa voluntad de desheredar a su cónyuge, puede hacerlo y puede señalar en la cláusula quinta de su testamento la figura de la desheredación. Y ya al finalizar se señalan justamente las condiciones propias del acto extrajudicial protocolar. Entonces, ya nos damos cuenta, hemos visto el testamento. El testamento es el acto jurídico unilateral, cual el testador va a dejar sus bienes o parte de sus bienes o a quien él creyese menester de acuerdo al ejercicio de la legítima o del libre disponible, bienes de los cuales él era propietario. Y si dentro de esos herederos forzosos o de quien él hubiese creído menester para dejar el libre disponible, ha visto la condición de que cumple con las causales de desheredación tipificadas en el artículo 744 del Código Civil, si son descendientes y si es el cónyuge, en el artículo 746 del Código Civil que nos reenvía al artículo 333, numerales 6, que son las causales de separación de hecho o de hecho. Entonces también en la causal quinta, el testador puede señalar las causales y las razones por las cuales desea a un heredero forzoso o a un tercero de la masa hereditaria. Pero eso es para la figura de la desheredación. Ahora nos vamos a la figura de la indignidad sucesoria. Y eso lo vamos a tomar en cuenta con el siguiente modelo. Bien. La figura de la indignidad sucesoria, a diferencia de la desheredación, la encontramos justamente en el artículo 667 del Código Civil, con todas sus causales correspondientes dentro de ese mismo artículo, que si ustedes se dan cuenta, son 7 las causales, mientras que para la desheredación solamente son 4 para los descendientes y 6 para los cónyuges. Muy bien, iniciamos el trámite de la declaración de indignidad. Recuerden entonces, si el heredero forzoso, primero,
son cómplices o autores de homicidio doloso o de tentativas cometidas contra la vida del causante, contra el propietario, han querido asesinarlo, han querido quitarle la vida o justamente le han quitado la vida. Si han querido quitarle la vida, puede solicitarlo el mismo propietario, pero si ya le han quitado la vida, lo solicitan los otros herederos forzosos. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante. Entonces, si alguno de los herederos forzosos ha cometido un acto delictivo condenado por delito doloso, entonces esta figura también tipifica para la indignidad sucesoria. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito que la ley sanciona con pena privativa de libertad. A los que han injuriado, los que han justamente difamado al propietario de los bienes para tener fines extras. Entonces, estos también pueden solicitar, o el mismo propietario de los bienes que todavía no deviene testador, o los mismos herederos forzosos cuando el causante extinto ha devenido en tal, y entonces para evitar que éste herede la masa hereditaria en conjunto con ellos, dentro de la sucesión intestada, solicitan la declaración de indignidad. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir que el causante otorgue testamento o para obligarle a hacerlo. Recuerden también, por ejemplo, cuando se ha coaccionado al causante extinto o al futuro testador para que manipule justamente el fin de la masa hereditaria sobre algún heredero forzoso o excluya a otros herederos forzosos como tal, entonces también es causal para la figura de la solicitud de la indignidad sucesoria. Los que obstruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento. Recuerden que, si bien es cierto, es un testamento cerrado, ustedes saben también que en nuestro sistema jurídico, sea judicial o extrajudicial, muchas veces algunos de los operadores, sea de justicia judicial o de justicia extrajudicial, no actúan de acuerdo a ley. Entonces puede ser que se haya querido distribuir, por ejemplo, la masa hereditaria entre uno de los herederos forzosos y la repartición se haya dado con el mismo notario. Han manipulado el testamento o han querido manipular, y también si se llega a comprobar ese acto, entonces se puede pedir la solicitud de declaración de indignidad sobre este heredero forzoso por haber manipulado el testamento del causante extinto. Y también es indigno de suceder al hijo el progenitor que no hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimento o asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad. Entonces, si ha cumplido con con alguna de las 7 causales del artículo 667 del Código Civil, tipifica para solicitar la declaración de indignidad. Recuerden, son 2 los que pueden solicitar la indignidad. Uno, el mismo propietario de los bienes, porque la indignidad no se presenta dentro del testamento, se presenta como un proceso judicial. Y los herederos forzosos, cuando el propietario de los bienes ha devenido en causante extinto y ellos tienen documentación o han sido testigos de los actos señalados en el artículo 667 del Código Civil, entonces va uno de ellos solicitar la figura de la indignidad sucesoria sobre otro de los herederos forzosos para que no comparta con el grupo de herederos forzosos la masa hereditaria que les corresponde de acuerdo a ley, porque por haber cometido actos contrarios al causante extinto, si no lo ha honrado en también honrarlo después de muerto, justamente beneficiándose de bienes que el causante extinto tuvo en vida cuando en vida no lo consideró como tal. Entonces solicita cualesquiera de los dos, el propietario o el heredero forzoso que se cree que se ve afecto,
¿Qué es lo que peticiona? Se declare indigno. Acá estamos poniendo justamente la figura del propietario, ¿no? Y declare indigno, por ejemplo, ¿a quién? A mi hijo, a mi cónyuge, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. Recuerden, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cualesquiera que se creyese menester. Y los domicilios, el domicilio que referencia para la notificación correspondiente a quien se está declarando indigno. Fundamentos de hecho. Primero, recuerden que lo primero que se tiene que presentar en un proceso judicial es la legitimidad para obrar. Muy bien. La legitimidad para obrar no solamente del accionante, sino también del recurrente. Entonces, el recurrente es quien manifiesta su justamente legitimidad para obrar. Él es justamente padre, el propietario de los bienes, de tantos hijos, o él es cónyuge de tal persona, o él es hijo de tales padres. Recuerden, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cualesquiera de los actuados. Muy bien, señala justamente la legitimidad. Segundo, dentro de la legitimidad para obrar va a presentar a quien solicita se declare indigno. ¿Por qué? Porque esta persona, que es parte de los herederos forzosos, justamente ha cometido actos execrables contra mi persona. Si quien lo solicita es el propietario de los bienes que todavía no es testador. Pero si fuese él heredero forzoso porque falleció el causante extinto y no dejó testamento, pero él ha sido testigo de que uno de los herederos forzosos lo ha violentado, lo ha injuriado, lo ha abandonado, lo ha humillado, lo ha vejado al propietario causante extinto, entonces él solicita, yo, por ejemplo, recurrente, tengo un hermano, este hermano es quien ha venido cometiendo actos contra el propietario de los bienes y entonces, señor juez, solicito que lo declare indigno. Entonces, cualesquiera que es el propietario, se presenta, yo soy propietario de tales bienes y a tal heredero forzoso por las siguientes causas, venido cometiendo actos execrables y tipifica justamente las causales correspondientes del artículo 667 del Código Civil, solicito que se declare indigno. La fundamentación jurídica, lo que venimos señalando, el artículo 667 del Código Civil, y el artículo 486 para referenciar justamente la vía procedimental. Es un proceso abreviado. El monto del petitorio, por la naturaleza de la pretensión, es indeterminable porque no estamos pidiendo justamente una indemnización, estamos pidiendo una exclusión del derecho de heredero forzoso a una persona que no se comportó como tal dignamente en vida con el propietario de los bienes y que tampoco merece entonces ser retribuido con los bienes que de una persona a la cual no considero. Los medios probatorios, primero, el documento que me acredite tener un vínculo con esta persona a quien solicito se declare indigno. Si soy el padre, solicito justamente con el acta. Si soy el cónyuge, con el acta de matrimonio. Si soy no el causante extinto porque fallecí, entonces es uno de los herederos forzosos, el acta de nacimiento de mi hermano, por ejemplo, el acta de nacimiento de mi persona, para acreditar que ambos somos hijos del mismo causante extinto. Justamente las causales que se referencian en el artículo 667, si yo se referencio maltrato físico, las denuncias policiales que yo presenté o que sentó mi progenitor, el causante extinto, o que yo senté por agresión de esta persona, heredero forzoso, contra mi progenitor,
o el mismo progenitor, las denuncias que interpuso por la violencia que se acredita contra el heredero forzoso. Fotografías justamente de las vejaciones que cometió este heredero forzoso contra el causante extinto o propietario de los bienes, videos si logré tenerlos y declaraciones testimoniales mínimo de 3, si tengo más, enhorabuena. Personas que hayan visto, sido testigos de los actos de abejación, de indignidad hacia mi persona, si soy yo el propietario que lo solicito, o si soy uno de los herederos forzosos, quien presento testimoniales justamente que acrediten las abejaciones, maltratos que tuvo el causante extinto por parte de este miembro de los herederos forzosos para que se declare su indignidad. Presento los mismos medios probatorios correspondientes para justamente testimoniar de que tengo documentación expresa y que se declare fundada la solicitud en todos los extremos. Pero recuerden, esta figura, declaración de indignidad, es judicial. De la desheredación no es judicial, es dentro del testamento, es extrajudicial. Esa es una de las más claras diferencias que nosotros podemos tomar en cuenta para la figura de la desheredación y de la indignidad. Ahora recuerden también, tenemos otro modelo para que ustedes vean, por ejemplo, otro modelo de testamento, que es un testamento clásico. Vamos a presentarlo. ¿Por qué lo presento? Porque es diferente al testamento por escritura pública. Este es un modelo de testamento cerrado y, por ejemplo, estamos señalando los bienes y los herederos forzosos dentro de este pequeño testamento cerrado, pero si hay un menor hijo, a quien el heredero forzoso, por ejemplo, el testador, perdón, deja un albacea para que actúe en representación de este menor hijo por ser menor, pero una vez sido el causante extinto, justamente nos damos cuenta de que este albacea está queriendo dilapidar los bienes de este heredero forzoso. Si está cometiendo actos de violencia o de abejación contra este heredero forzoso que es menor de edad, entonces, como parte de los otros herederos forzosos, puedo la indignidad sucesoria ante el juez. ¿Contra quién? Contra este albacea por las causales mismas de indignidad, que es violencia física y todas las que tipifican en el artículo 667, los 7 numerales del justamente cuerpo normativo de nuestro Código Civil. Muy bien, entonces eso es a grandes y pequeños rasgos lo más importante de las figuras de la indignidad sucesoria y de la desheredación. Y como tenía la condición de representación, ahora les voy a mostrar rápidamente. El tema de sucesiones es muy interesante. Recuerden que cuando hablamos de representación sucesoria, vemos 3 figuras. Y eso sí ustedes tienen que tomar en cuenta. Son 3 figuras, la de la representación sucesoria. ¿Cuáles son? Primero, lo que antiguamente se llamaba el curador o tutor. Segundo, lo que ahora se está denominando el apoyo o salvaguardia. En este caso más el apoyo porque la salvaguardia es el fiscalizador del apoyo. Y tercero, es la figura correspondiente del administrador judicial de los bienes. Entonces, cuando ustedes ven en el primer concepto de lo que íbamos a trabajar hoy día, decíamos representación sucesoria, son esas 3 figuras. Entonces, les voy a señalar rápidamente el de administración judicial
de bien inmueble, para que ustedes vean dentro del proceso correspondiente cómo se solicita ser representante sucesorio como administrador judicial. Recuerden, el administrador judicial lo hemos visto en el testamento. En el testamento, el testador está dejando de albacea a una persona de su entera confianza para que cuide y represente a uno de los herederos forzosos que es menor de edad. Entonces, acá no es, por ejemplo, el testador. El testador ha fallecido y falleció y no dejó testamento, pero dejó un hermano menor. Entonces, yo voy a solicitar, como también parte de los herederos forzosos, ser representante sucesorio de este heredero forzoso, igual que yo, pero que por ser menor de edad no tiene derecho de ejercicio justamente de los bienes civiles correspondientes. Entonces tiene que tener una persona que administre los bienes, sean muebles o inmuebles, los bienes que este menor, heredero forzoso, coheredó, sea dentro del testamento, o si en todo caso no dejó el testador testamento y devino en causante extinto, tenga representación en la figura de la sucesión intestada. Entonces, uno de los herederos forzosos se presenta ante el juzgado para qué? Para que se designe a administrador judicial de bienes, muebles o inmuebles de tal persona que pertenece a herederos forzosos. Señala bien que pertenece a esta persona a la cual yo quiero justamente representar como administrador judicial de bienes. Señalo la vía procedimental, es un proceso no contencioso porque solamente estoy solicitando la autorización ante el juez. No estoy pidiendo, estoy señalando justamente un demandado porque es un proceso no contencioso. Será el juez quien declare si me califica como administrador en condición de que también soy parte de los herederos forzosos. Y la competencia son los juzgados de paz letrado correspondientes. Hago referencia, pueden solicitar ser administradores judiciales de los bienes cualquier otro heredero forzoso, que puede ser la madre, el padre, el cónyuge, y recuerden cuarto grado de consanguinidad y o segundo de afinidad. Ahora tenemos también la de interdicción civil. Es la otra figura de representación sucesoria. Y acá lo tenemos. Interdicción civil lo podemos considerar cuando una persona, por ejemplo, no está en capacidad de ejercicio por alguna minusvalía o discapacidad físico o mental que tiene que ser acreditada. Entonces, yo pido ser curador y que se declare esta persona heredero forzoso, justamente interdicto, y que a mí se me nombre como curador, como heredero forzoso o como tercero en representación justamente sucesoria de este heredero forzoso que ha devenido en incapaz legal porque o es un incapaz mental o es un incapaz físico. Incapaz físico, por ejemplo, cuando está en estado vegetal; incapaz mental, por ejemplo, cuando sufre de algún problema neurológico. Entonces se presenta la persona, la recurrente, la solicitante, interdicción civil. ¿Contra quién lo presento? Recuerden, la interdicción civil se presenta contra aquella persona a la que yo voy a representar porque éste va a ser declarado incapaz. ¿Y los litis consortes quiénes son? Los otros herederos forzosos. ¿Por qué? Porque recuerden que como yo voy a representar como curador de una persona a la
que se le va a declarar interdicta tiene que tener conocimiento de los otros herederos forzosos. Caso contrario, va a poder devenir en nula mi representación si no es citado como conocimiento a los litis consortes, a los otros herederos forzosos. Entonces señalo justamente cuál es el vínculo que tengo con esta persona a la cual solicito se declare justamente interdicto, cuál es el problema que tiene físico-mental, cuáles son las condiciones entre las cuales se encuentra esta persona que lo hace justamente incapaz física o mentalmente para poder ejercer su manifestación y por lo tanto esta representación la pido para que en esta avejación que tiene o condición se me declare a mí curador de esta persona interdicta. Se cita la fundamentación jurídica, procesal y civil correspondiente, es un proceso sumarísimo, los medios probatorios, los que me acreditan justamente cuál es mi vínculo con esta persona. Si yo soy un heredero forzoso, un coheredero de esta persona que ha devenido incapaz o físico o mental, pongo justamente las partidas de nacimiento tanto del IAS que quiero que se declare interdicto como de mi persona que quiero que se me declare curador o de otro vínculo que pueda tener, el informe psiquiátrico o también el informe médica que acredite justamente la condición de incapacidad de esta persona que es heredera forzosa y que yo solicito ser su representante como curador y que a esta se declare interdicta por su condición de tal. Los anexos correspondientes, que son los mismos medios probatorios ya señalados, y que declaro que se manifieste de acuerdo a ley. Acá, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en estas solicitudes de representación y la nueva figura del apoyo y salvaguardia. Uno, que la interdicción es con conocimiento de causa. Es decir, tiene para la interdicción, el juez va a convocar a asamblea familiar. Y la asamblea familiar tiene que estar de acuerdo con la totalidad, es decir, todos los litis consortes a los cuales yo cité, tienen que estar de acuerdo de manera unánime. Basta con que uno de ellos no esté de acuerdo para que no se me declare a mí como curador ni a la persona incapaz como interdicto. ¿Y qué va a suceder entonces? No va a quedar en el aire, sino que en esa misma asamblea el juez va a convocar que la asamblea designe, se reúnan un momento y que designen quién podría ser y de a nuevo se llevaría votación si unánimemente toda la asamblea familiar, los litis convocados, están de acuerdo. Si nuevamente no está de acuerdo, el juez designa a un curador de oficio. Mientras que en el apoyo y salvaguardia, el juez basta con que una sola persona haya solicitado y ya convoca a asamblea familiar y la asamblea familiar no esté de acuerdo de manera unánime, no hay problema, porque no va a tener figura representativa en ámbitos civiles, solamente para temas de índole alimenticio, para futuras pensiones alimenticias y para cuidados correspondientes a la persona que es incapaz. Entonces, el juez no va a necesitar que de manera unánime la asamblea familiar esté de acuerdo para la representación sucesoria en la figura del apoyo. Y en la administración judicial de los bienes, no necesita el juez convocar a asamblea familiar porque no va a tener derechos sobre la persona, sino solamente sobre los bienes de la persona. Es decir, el administrador judicial de los bienes
no va a cuidar a la persona como si lo hace el curador en una interdicción o como si lo hace la figura del apoyo en la de solicitud de apoyo y salvaguardia. No, el administrador judicial de los bienes no convocan a la asamblea familiar porque el administrador no va a tomar obligaciones de los cuidados físicos de la persona, sino solamente de administrar jurídicamente los bienes que éste tenga, nada más en cuanto al ejercicio de los bienes civiles. Esa es la figura de la representación sucesoria. También, por ejemplo, si yo tengo ya una representación sucesoria y los herederos forzosos perciben de que yo estoy teniendo actos correspondientes a al artículo 667 del Código Civil, pueden solicitar, se me declare indigno como curador, pueden solicitar, se me declare indigno como apoyo, pueden solicitar que se me declare indigno como administrador judicial de los bienes. ¿Por qué? Porque estoy justamente tipificando cualquiera de las 7 causales del artículo 667 para la figura de la indignidad sucesoria. Muy bien. Eso es lo que hemos podido compartir conjuntamente con ustedes sobre las figuras de esta temática tan enriquecedora de derechos de sucesiones. Hay mucho más, pero me dieron estos 3 temas, ya después en algún momento, por ejemplo, la autorización para disponer de derechos de incapaces, que no es ninguna de las otras 3, porque puede ser, por ejemplo, no es el administrador, no es el curador, no es el apoyo, sino solamente para disponer de derechos de pido solamente una autorización para al asunto. Es otro tema también propio del ámbito sucesorio. También, por ejemplo, ya después, si algún momento lo creen conveniente, se podrá ver, por ejemplo, una temática, cuál es la diferencia entre este mismo acto unilateral jurídico del testamento, cuándo puede ser nulo, cuando se da justamente la figura del traslado de dominio y después del traslado de dominio, si alguien se presentó, por ejemplo, o también en una sucesión intestada, si alguien se presentó después de la expedición de los edictos y ya se dio la sucesión intestada, ¿qué acción puede tomar? Si ya se dio, por ejemplo, la división y partición de bienes, tiene que presentar un acto jurídico de nulidad, pero si todavía no se da la división y partición de bienes, puede presentar su solicitud de declaración de heredero y también facción de inventario, o también, por ejemplo, puede solicitar su declaración de heredero y petición de herencia conjuntamente con los otros herederos forzosos. Pero eso es lo que hemos podido compartir el día de hoy cuanto a lo solicitado, que era la representación sucesoria, la indignidad y la desheredación. Si tuvieran alguna pregunta, en primer lugar agradecerles y agradecer al Lex Academy Perú por la invitación a compartir con ustedes esta temática, y estoy dispuesto a absolver las preguntas que ustedes creyesen conveniente. Muchas gracias.